dos torres, cambiaron panelistas los compañeros, entonces por eso me sorprendió recién. Bueno, primero que nada saludar y agradecer la presencia de ustedes, que deben estar agobiados de calor y sin poder respirar del fondo, y es importante porque la verdad que el debate lo es y lo amerita. Lamentamos en ese caso la ausencia de algunas corrientes, como los compañeros del PTS, de no participar en este panel en particular que está cruzando la izquierda mundial. Después, a diferencia de lo que decía el compañero, nosotros tenemos opinión sobre Ucrania, vamos a hablar esencialmente de Ucrania. Agradecemos también a la facultad y a los organizadores entre los cuales nos encontramos, y bueno, queríamos hablar, como decía el compañero, de la invasión imperialista de Rusia a Ucrania, que lleva ya 2 años y 8 meses, 975 días, es muy largo el proceso. No hace falta remontarse tan lejos porque justamente hay cientos de miles de muertos de ambos lados, pero fundamentalmente de las tropas rusas. Hay millones de desplazados de Ucrania, fundamentalmente a Europa, y hay una destrucción tremenda de la infraestructura, hospitales, viviendas, etcétera, etcétera. Esto ha llevado a un debate que es importante, avanzar y tener posición, porque sí creemos que hay que tomar posición en las cosas, en la vida. Creemos primero en un debate en la izquierda sobre el carácter de la guerra, y eso determina un poco la política, con el otro debate importante que es ¿qué es Rusia? Los compañeros no han aportado, creo que el debate fundamental sobre qué es Rusia lo vamos a tener con quien va posteriormente, el compañero Néstor, seguramente vamos a chocar o polemizar en ese sentido, y con los que están ausentes, es decir, ¿qué es Rusia? ¿Y qué papel cumple? Porque es fundamental. Entonces de eso se desprenden tareas y programas y políticas diferentes, nos parece a nosotros. De nuestra parte, del MST, en el Frente de Izquierda Unidad, con la Liga Internacional Socialista, la LIS, y con nuestros compañeros en Ucrania, porque no opinamos a 10.000 kilómetros de distancia, sino que opinamos con compañeros que sacan un llamamiento a los pocos días, un llamamiento de los sindicatos independientes diciendo que los llaman a los pueblos del mundo a que apoyen contra la invasión, porque imagínense, si a nosotros nos estuvieran bombardeando, matando a nuestra familia, tratando de tomar nuestro territorio, no podemos decir nada, digamos. Estamos por la paz en general, sin tomar partido, desconociendo lo que hicieron Lenin y Trotsky, que es justamente jugarse ante una invasión de una potencia imperialista, menor que Estados Unidos, por supuesto, lo dijeron recién, pero una potencia mundial en el terreno militar contra un país semicolonial, de eso es lo que estamos hablando. Y entonces tienen todo el derecho de autodeterminarse en este momento, no en general ni en abstracto, sino en este momento, y de defenderse como mejor lo consideren. Nosotros entendemos entonces que estas posiciones nos han permitido confluir con otras corrientes a nivel internacional, no solo con los compañeros de Ucrania, sino también compañeros de nuestra corriente internacional que en muy duras condiciones, perseguidos, algunos encarcelados y demás, en Rusia, en Bielorrusia, en otros países del este de Europa, podemos dar opiniones jugados en la construcción revolucionaria. Quizás a la distancia podamos pifiarle un poquito el bochín, entonces queremos arrimar con compañeros de la OTI, la Organización Trotskista Internacional, y la Liga por la Quinta Internacional, hemos sacado una declaración muy importante que trata de plantear 4 puntos esenciales. En primer lugar, fuera las tropas rusas de Ucrania. En segundo lugar, y como consecuencia de eso, la necesidad del apoyo a la resistencia del pueblo ucraniano. Eso es parte agua, se diga, con los compañeros que seguramente lo van a plantear. Nosotros creemos que es imprescindible dar ese apoyo y comprometernos, y estamos por la derrota militar de la invasión imperialista rusa, categóricamente, y del lado del campo militar del triunfo de las masas de Ucrania, sin que eso implique ningún apoyo, porque desmentimos lo que se dijo ayer en distintos paneles, de que con las corrientes que planteamos esta posición estaríamos del lado de Zelensky. Nada que ver. Y planteamos por último algo que no puede faltar, que fuera la OTAN, pero en ese orden desde el primer momento nos hemos ubicado. Nosotros entendemos que en este conflicto hay 2 conflictos justamente. Un enfrentamiento interimperialista entre Rusia y Estados Unidos por tratar de avanzar en digamos, la dominación, en ganar posiciones, etcétera, etcétera, pero hay a su vez una guerra justamente de liberación nacional, de autodefensa, de una Ucrania invadida con una Rusia invasora. Y esto plantea una necesidad de solidaridad internacional imprescindible. Y esa solidaridad no tiene nada que ver, sino que al contrario, es contra el gobierno de Zelensky, que aprovecha la guerra para hambriar a su pueblo, para meter conquistas, leyes antiobreras a lo pavote, porque no te podés organizar sindicalmente, etcétera, etcétera, y para antidemocráticamente, digamos, avanzar en ataques antidemocráticos. La izquierda está dividida. Por un lado está el campismo, voy a tratar de acelerar, disculpen si hablo rápido, porque el tiempo es poco. El campismo que entiende que hay del mundo hay 2 campos, uno
que hay que combatir, el imperialista, y otro que es más multipolar, progresivo, donde ponen al invasor ruso cumpliendo un papel de mal menor y que consideran que hay que apoyar. No está en ese panel esa posición, pero sí creemos que hay corrientes, y vamos a discrepar seguramente con los compañeros, que tienen puntos de contacto, porque justamente al no ver esta cuestión o considerar que la guerra es imperialista, los coloca del campo, sin pretenderlo, más allá de lo que se diga, del campo del invasor ruso. Nosotros creemos que los campistas esconden una realidad, que Rusia es un país imperialista. Incluso los compañeros consideran que ni siquiera es capitalista, seguramente se va a expresar como parte del debate. Nosotros creemos que va a viajar a Rusia y lo va a saber. Pero bueno, es parte de los debates. Y se esconde también, desde el campismo, que Rusia ha sojuzgado y ha intervenido en toda la región con los levantamientos de masas en Bielorrusia, en Kazajistán, contra el pueblo checheno, el rol nefasto que cumple en Siria, la propia anexión de Crimea en el 2014, lo que hace con Israel dejando correr, los talibanes, la derecha europea y hasta Bolsonaro, si se quiere. En el otro sentido, y teniendo punto de contacto con esto, está la posición de los compañeros que plantean que hay una guerra mundial, abiertamente, los compañeros lo dicen los compañeros de política obrera, y una guerra mundial o interimperialista. Nosotros creemos, y entonces se levanta como consecuencia de eso una política derrotista, de derrotismo revolucionario, frente a una cosa que no es en la realidad, creemos nosotros, pero que tiene una consecuencia nefasta para las masas ucranianas, que es negarle la posibilidad de autodeterminarse y sobre todo el apoyo a la resistencia ucraniana. Creemos que eso lamentablemente lo coloca en el bando del terreno ruso. Incluso Putin, con su invasión, una OTAN y un Estados Unidos que venían muy debilitados, le facilitó el argumento de aparecer en el mundo como los demócratas, los defensores de la democracia, porque les permitió tratar de tener una mayor expansión que, pese a los anuncios de muchas corrientes que decían que iba a entrar la OTAN, que le van a dar todos los armamentos que van a encontrar, no se ha dado. Y no ha entrado la OTAN en esta confrontación. Y le dio a Zelensky justamente la oportunidad de poder avanzar contra el pueblo. Nosotros creemos que entonces la política de derrotismo revolucionario es equivocada en esta guerra, porque no es una guerra imperialista. Si lo hubiere, por supuesto, nosotros tendremos que ajustar la política. Pero se da esa política solo en las guerras entre los imperialismos y sobre todo si se libran a escala planetaria. Y Ucrania no es una potencia imperialista. Es un país agredido y creemos que los trotskistas con Lenin tenemos que estar del lado del pueblo agredido que intenta defenderse. La OTAN, pese decía todos estos anuncios, no ha entrado en la guerra, tampoco lo ha hecho China, porque hay corrientes que dicen que se iba a dar, que iba a haber un ataque del imperialismo directo contra Rusia. Bueno, nada de eso ha ocurrido. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Podremos ir a una tercera guerra mundial. Si eso se diera, aunque no fuese el comienzo de una tercera guerra mundial, pero si hubiera un cambio que hace que las tropas de la OTAN empiezan a intervenir directamente, tenemos que cambiar la política, ajustarla, denunciar en primer lugar eso, pero eso no significa que no dejemos de defender el derecho del pueblo ucraniano a sacarse el invasor ruso. Creemos que eso se tiene que sostener. Bueno, para redondear, nosotros creemos que no hay que confundirse, compañeros. Lenin y Trotsky definían este tipo de guerras como guerra justa. Lo dijeron en la confrontación entre China y Japón. No querría leer la cita, pero la verdad, a los que dicen que no corresponde, fue categórico Trotsky. Nosotros no tenemos ninguna duda. Está todo el imperialismo del lado de Japón, pero llamamos a enfrentarlo pese a lo que echa en Kansek y compañía, digamos. Entonces, nosotros entendemos, y ya para ir cerrando, que con los compañeros de estas corrientes, la OTI, la LC5, la Liga Internacional por la Quinta, hemos planteado una política que se resume en fuera Rusia de Ucrania, el derecho, ahí posiblemente tengamos un debate con compañeros como lo dijeron los socialistas, que un poco ven con un ojo la cuestión, digamos, porque es la denuncia correcta a Rusia, pero no con el peso que hace falta a la OTAN, nos parece. Pero bueno, nosotros creemos igual que estamos a favor de la autodeterminación, no solamente del pueblo ucraniano, sino también del Donbass y Crimea, no con los tanques rusos, sino con un verdadero proceso en libertad y demás. En la perspectiva de que de una Ucrania socialista e independiente es la única que garantizaría que haya una paz real y justa. A su vez, y vuelvo a ratificarlo porque es categórica la definición, nosotros estamos a favor de derrotar militarmente la invasión imperialista. Categórico. No tenemos prurito en decirlo y creemos que es equivocado no hacerlo. Y en una guerra no hay tres trincheras, como se dijo ayer.
No hay tres trincheras, que sepamos. Es decir, solo entendemos que hay dos en una guerra. Pero bueno, a lo mejor, como es un mundo nuevo, como decía el compañero, aparecen novedades y hay tres trincheras. Bueno, con esta política nosotros queremos seguir avanzando en fortalecer en nuestra construcción modesta pero importante en Ucrania y también, como decía, con muchas dificultades en Rusia, en Bielorrusia y en otros países, y apostamos a la construcción de alternativas, de partidos revolucionarios que discuten el poder. Creemos sí que hay, como se dijo acá, lo dijeron algunos panelistas, un vacío de dirección internacional, pero desde la LICE intentamos hacer una nueva construcción que parta de valorar los acuerdos por sobre las disidencias, procesar las diferencias, respetándonos, y tratar de buscar acuerdos, y llamamos, sí, al reagrupamiento en lo posible de los revolucionarios para buscar puntos de acuerdo para ponernos en contra de este proceso que está costando vidas y que tensiona al mundo. Porque lamentablemente en el Frente de Izquierda no hemos logrado hacer un solo acto por este punto, y no es menor, compañeros. Entonces, creemos que en un mundo signado por lo que dijera Trotsky, socialismo o barbarie, nosotros vemos que hay una oportunidad, con esto cierro, para que se tranquilice mi amigo, hay una oportunidad muy grande, tiene razón, una oportunidad muy grande para aprovecharlo si tenemos una política correcta. Bueno, desde ya muchas gracias.